En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Europa. ¿Cómo será la Europa del futuro a partir de las elecciones del próximo 26 de mayo? Contamos ya en este estudio con Delia Arrunategui, lo diré bien, apellido vasco que es muy complicado. Bienvenida, Delia, periodista especializada en economía. Gracias. Contamos también con Rafael Prus, periodista del diario La Opinión. Bienvenido, Rafael. Hola, muy buenas. Y contamos también con Olivier Urrutia, director del Observatorio Europeo de Think Tanks. Bienvenido, Olivier. Hola, lo has dicho bien, es vasco también. Perfecto. Ya estamos todos. La Europa del futuro hoy en Primera Plana. Es que los apellidos vascos a veces son muy complicados. Bueno, las negociaciones del Brexit están acaparando sin duda todo el debate, tanto político como mediático, en los últimos meses en la Unión Europea. Los europeos vamos a votar el próximo 26 de mayo, pero también a saber cómo será la Europa del futuro en muchos campos más, no solo el Brexit, también sobre migración, medio ambiente o la plaza que desempeña Europa en el mundo. Y además, ¿qué instituciones marcarán el futuro europeo? Se habla de tener un ejército en común, quizá un FBI europeo. ¿Qué lecciones va a sacar Europa del Brexit? ¿Qué lecciones va a sacar el continente de toda la crisis del euro que ha azotado a Europa durante los últimos años? En unos instantes vamos a intentar responder a esas preguntas, pero antes repasamos algunas de las portadas de la prensa. Por ejemplo, La Croix titula en su portada "Una Europa desmembrada". En 5 años, asuntos como el Brexit o los desacuerdos en migración han debilitado al proyecto común. El Courrier International se pregunta en una icónica portada este mismo mes si otra Europa es posible, representando a la vieja Europa como una anciana entristecida y un bebé que llora como la nueva cara de la Unión Europea. Y Político, que titula en su portada que antes de que se celebren ya las elecciones europeas, el partido ya está jugado debido al sistema de reparto de diputados por países que siempre privilegia a los grandes partidos. Bueno, Delia, tanto tiempo hablando del Brexit, no sé si el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea ha eclipsado el proyecto común, al fin y al cabo. Totalmente lo ha eclipsado y ha retardado otros temas de suma importancia, porque se sabe que cuando uno tiene un problema, un impasse, no puede... la mente no está clara como para pensar en otras cosas. Cuando se habla de un tema, no se puede hablar de otro tema al mismo tiempo. Hasta que no se resuelva, yo creo que va a haber ese impasse que siempre va a estar acaparando la atención de la Unión Europea y también, ojo, de los ciudadanos, de la sociedad. Yo creo que habría que resolverlo, que se resuelva de la forma más rápida posible. Rafael, ¿Europa va a salir fortalecida de todo este laberinto que es el Brexit? Una de las virtudes del Brexit, a mi punto de vista, es el haber por primera vez permitido un frente común de los europeos en la negociación con el gobierno del Reino Unido. Por ejemplo, la figura de Michel Barnier, que es el negociador jefe de la Unión Europea, es una figura muy respetada y en este aspecto yo creo que los 27 han mostrado una cara unida, pero luego, claro, cuando se van a plantear temas, como has dicho, los de la migración, de la defensa, ahí sí que vamos a ver otra vez las divisiones muy profundas que hay entre países de la Unión Europea, porque, bueno, simplemente las elecciones europeas que se acercan, pues la gente va a tener que decidir entre visiones muy distintas de la Unión Europea, mucho más distintas de lo que se proponía antes. En los últimos tiempos, antes de que empiece la campaña, hemos visto a líderes europeos como el presidente Emmanuel Macron o hemos visto también al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, alertar sobre los populismos como el mayor riesgo que tiene que encarar la Europa actual. No sé, Olivier, si tiene una estrategia definida Europa para luchar contra los populismos. Cuando ellos se refieren a populismos, al menos. Pues si la tienen es mala, sí, porque los populismos están creciendo en muchos países de la Unión Europea, Polonia, Rumania, Hungría, España con Vox ahora, Italia con la Liga del Norte, con Salvini, y Francia también con el Rassemblement National, el antiguo Frente Nacional. Entonces, la estrategia, si la tienen definida, la tienen mal definida o la aplican mal, en todo caso.
porque están creciendo los populismos a nivel nacional y también están tratando la cuestión de la Unión Europea como el principal problema, justamente, que está amenazando la soberanía de los estados, la libertad de los pueblos. Y entonces, bueno, nos estamos acercando, yo creo, a un enfrentamiento cada vez más claro entre soberanistas, nacionalistas y europeístas. Precisamente, hablando de Italia, el hombre fuerte del gobierno italiano, Matteo Salvini, lanzaba a principios del mes de abril la llamada su alianza soberanista, un intento de reagrupar a toda la extrema derecha europea de cara al próximo Parlamento Europeo. Pero no sé si es posible eso, es decir, ¿es homogeneizable toda la extrema derecha europea? Porque ahí encontramos desde gente como Vox, muy contraria, que ha basado su discurso en el antiindependentismo catalán, a gente como los nacionalistas flamencos que apoyan a los independentistas catalanes. Es decir, ¿es homogeneizable todo lo que pretende Salvini? Yo creo que en principio no, porque esta es la primera etapa. Yo creo que en las elecciones ellos van a determinar el peso de cada partido en cada país y según los resultados, ahí van a tener o van a decidir si hacer ciertas alianzas. Los discursos son diferentes. Hay partidos de extrema derecha que defienden la creencia cristiana, otros como acá en Francia la laicidad. Son temas que no son fácil de compatibles, exactamente. Yo creo que el peso político de cada partido va a ser determinante como para ceder en ciertos discursos. ¿Y qué pretendes? Sí. No, hay una cosa que hay que subrayar, por ejemplo, si hablamos del Rassemblement National, el antiguo Frente Nacional, querían salir de la Unión Europea. Sí. Era uno de los puntos más importantes de su programa, probablemente uno de los puntos que les impidieron llegar, bueno, para que Marine Le Pen llegara a ser presidenta de la República, y ahora ya no quieren salir de la Unión Europea, sino que quieren hacer la Unión Europea con Salvini, con el gobierno de Austria. ¿Por qué? Porque saben que ellos están en una dinámica y ahora ven la Unión Europea como es una herramienta. Si los puestos de poder están ocupados por nacionalistas, miembros de la misma alianza, pues claro, ellos tendrán el mando y podrán girar y hacer otra cosa y otras políticas desde la Unión Europea. Es muy llamativo que los nacionalistas que ahora sienten que pueden tener mayoría, ya no quieren salir de la Unión Europea, sino usarla para llevar a cabo sus políticas. Quizá el punto que tengan en común todos estos grupos, o el único puede ser, es la mano dura contra la migración. Precisamente la gestión de la migración en el Mediterráneo será uno de los problemas que más enfrenta a los socios del norte y a los socios del sur de Europa y que tenga que enfrentar la próxima Comisión Europea. Olivier. Sí, yo creo que hemos hablado de lo que distingue a esos partidos nacionalistas, que es cierto, también Salvini, por ejemplo, apoyó a los independentistas catalanes también, sí. y Santiago Abascal tuvo que hablar con Salvini para ponerse... Santiago Abascal, aclaremos, es el líder de Vox, la extrema derecha española. Sí, pero también tendríamos que hablar de lo que reúne a esos partidos nacionalistas y hay cosas que les reúne. Por ejemplo, enfocar la Unión Europea como un enemigo es algo que les es común. También la inmigración. Sí. Están más o menos todos de acuerdo con el proyecto de limitar la inmigración en la Unión Europea y más o menos casi todos, hasta los laicos, con los cristianos, católicos, conservadores, tienen en común la idea de que hay valores específicamente europeos que habría que salvaguardar del peligro de la inmigración. Y yo creo que todo esto, más lo que decía Rafael, que estoy de acuerdo con él, que ven un oportunismo, una oportunidad en la Unión Europea ahora para hacer pasar sus ideas y sus programas, que no era cierto hace unos años. Yo creo que esto puede ser una base fuerte para desarrollar una dinámica nacionalista en toda Europa, a pesar de las diferencias. En materia de seguridad y tras años sufriendo el peor terrorismo yihadista, especialmente aquí en Francia, el actual presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, evocó la posibilidad de crear un FBI europeo. ¿Tienen mucho recelo los socios europeos en la actualidad a compartir información de inteligencia? Yo creo que la mentalidad ha ido evolucionando, sobre todo en los momentos que se han vivido en los últimos años con los atentados terroristas, sí. Porque se ha visto que es determinante el hecho de que ahora existe un terrorismo internacional. La cooperación entre países va a hacer, hace la diferencia. Yo creo que
mismo si existen todavía algún tipo de recelo de compartir sistemáticamente un tipo de información, se va a hacer se está haciendo ahora y se va a seguir haciendo de forma más natural, sistemática, porque es el riesgo del país, es el riesgo nacional lo que está en juego, son vidas. Yo creo que van a superar cualquier tipo de recelo proteccionista de información para salir adelante y para evitar atentados y otros temas de seguridad. Precisamente en materia de defensa, la canciller Angela Merkel propuso hace unos meses delante del Parlamento, evocó la posibilidad de crear un ejército europeo de defensa común. No sé hasta qué punto esto es un deseo o un proyecto realizable. Habría que ceder más soberanía en cuestión de defensa, Rafael. A mí me parece imposible, desde una perspectiva francesa al menos, porque el ejército francés... Hay que recordar que Macron estaba de acuerdo con Merkel. Bueno, defensa común o ejército común, porque son dos cosas distintas, porque si tenemos una estrategia de defensa con objetivos claros comunes, de esto se puede hablar. Un ejército común que sería como que el ejército francés y el ejército alemán se juntaran, eso a mí me parece francamente imposible y los franceses no pueden aceptar eso porque el ejército francés es mucho más desarrollado, mucho más grande, tiene un peso dentro de la Unión Europea. Bueno, ahora que ya los británicos están, no sé si salieron o no, pero están en camino, el ejército francés es el mayor de la Unión Europea, tenemos el arma nuclear, entonces una presencia militar en África. ¿De verdad los franceses quieren ceder todo esto y juntarse con otros ejércitos que tienen un peso estratégico y números de soldados concretamente mucho más bajos? No lo sé. Defensa común sí me parece realizable, ejército común no. Y la oposición en Francia está totalmente en contra de ello. Es como... Muchos ciudadanos no se sienten concernidos por las elecciones del próximo 26 de mayo y es por ello que Bruselas ha lanzado una campaña directamente hacia los sentimientos de los europeos. Today, I'm being born. Una campaña que apela a las emociones. En un mundo tan inestable está en nuestras manos decidir cómo será esa Europa del futuro, de los que van a nacer ahora. Olivier, ¿al ciudadano europeo le sigue costando involucrarse con el proyecto europeo? Bueno, sí. Y este videoclip lo demuestra y lo que el vocablo que acabas de utilizar, un mundo inestable. Es decir, que desde hace años la Unión Europea, para enfrentar el problema del desapego de los ciudadanos europeos hacia el proyecto, recurre a estrategias discursivas digamos, angustiosas y culpabilizadoras. Es decir, siempre se habla de un mundo amenazante, un mundo inestable, un mundo complejo, pero nunca se habla de por qué queremos estar juntos, pero ¿por qué desde una perspectiva positiva? ¿Para hacer qué? Ahora lo único que se vende es solos vamos a desaparecer. Obviamente no creo que sea suficiente como para, ¿sabes? La estrategia de la amenaza nunca es suficiente como para, digamos, juntar a la gente. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de Francia 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.